pero no puede ser propiamente que se plantee una cuestión de confianza con el objetivo de cerrar un Congreso. Nosotros ayer Exitosa. entrevistamos a el señor Gersi y el constitucionalista Gersi nos dijo, ¿ya está? Ya, por favor, me están pidiendo aquí desde Switcher que por favor, doctor, se quite los audífonos, por favor, para poderlo escuchar. ¿Podríamos hacer eso? Exitosa. Bueno, hay que retomar eso y no hacerlo en vivo, por favor. Hay que ver. Yo le estaba diciendo que ayer habíamos entrevistado al constitucionalista Gersi y él nos había dicho que lo ideal es que siempre exista el Congreso de la República, que el Congreso de la República tiene que subsistir y no cerrarse porque es parte de la democracia, porque si no hay un golpe de Estado. Esa es su posición. Hoy día en el diario La República ha salido una nota donde se pregunta a varios constitucionalistas sobre esta decisión del Tribunal Constitucional. El abogado y docente de Derecho, a ver, se me va el nombre aquí, el señor Grandes, ha dicho, Luis Grandes, Pedro Grandes ha dicho que esta es una transformación del régimen político que en su versión original hace que la confianza se equilibre con la censura a los ministros, pero si la confianza ya no es una prerrogativa amplia del Ejecutivo y queda a merced de las calificaciones de admisión de la mesa directiva que no están contempladas en la Constitución, ese equilibrio se rompe. Justo lo que les estaba diciendo yo, si es que efectivamente la mesa directiva dice esto no se puede hacer confianza, esto tampoco, entonces ¿en qué momento puede hacer el Ejecutivo la confianza? Ya tenemos la comunicación, le vuelvo a dar la bienvenida al doctor Gutiérrez Tixe, bienvenido. No sé si me logró escuchar que hay opiniones a favor y en contra. Bueno, es saludable, ¿no? Sí, es saludable que haya opiniones en contra y es natural. Todos los fallos de un tribunal tienen personas que están a favor y en contra. Lo importante es que se respete una decisión que emite un colegiado de la magnitud que tiene el Tribunal Constitucional en los regímenes democráticos, sobre todo en modelos constitucionales como el nuestro. Muy bien, pero ¿nos puede explicar a nosotros si la magnitud de la decisión del TC ha roto el equilibrio constitucional de poderes? Porque se hace notar como que el Ejecutivo pierde piso y a la hora que van a hacer cuestión de confianza, el Congreso puede decir no y así nunca van a poder hacer la cuestión de confianza. Yo creo que eso es bastante extraño, ¿no? Y viene quizás de los últimos años donde algunos, sobre todo filósofos, empiezan a cuestionar la naturaleza propia de la Constitución y empiezan a tratar de interpretar todo lo que dice la Constitución o los principios que están en la Constitución conforme a sus propias convicciones. Y la Constitución tiene un método histórico y comparativo a partir del cual se debe hacer un análisis. Y realmente me sorprende cuando se habla, por ejemplo, de equilibrio de poderes y no se advierte que estamos en un modelo presidencialista donde quien tiene más poder es el presidente de la República. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de poderes en realidad, hablamos de la asignación de mecanismos de control y mecanismos de gobierno que permitan que haya un sistema de frenos y contrapesos de poder, no de equilibrio de poderes, porque no se trata de que estos poderes tienen funciones similares, iguales, idénticas, etcétera. No existe eso. Aquí tenemos un modelo donde quien tiene mayor fortaleza es el presidente de la República. Y lo que hemos hecho desde los inicios del siglo XX es establecer algunas incorporaciones del sistema parlamentarista para frenar el poder del presidente. Y es así como se incorporan determinadas instituciones que, como la investidura, por ejemplo, entre otras fórmulas de modelo parlamentarista, para poder frenar el inmenso poder que tienen los presidentes en los regímenes latinoamericanos. Entonces,
Lo que ha venido sucediendo en los últimos años, más bien, ha sido una deformación basado, repito, en la fácil posibilidad de opinar sobre la Constitución y tratar de manipular las instituciones, al punto de categorizar interpretaciones fácticas, ¿no? Toma de posiciones sobre, quizás sobre temas donde no corresponde, donde no hay competencia. Porque desde la propia naturaleza de una cuestión de confianza, se entiende que se tiene que hacer una cuestión de confianza sobre la política que yo tengo titularidad, sobre quien tiene titular. Yo no hago confianza sobre lo que tiene que hacer la otra persona. Yo hago confianza sobre mi participación, por ejemplo, o mis decisiones que debo tomar. Por lo tanto, lo que ha hecho el tribunal en la primera sentencia aprobada el año pasado, me parece, el primer momento que se estableció la incompetencia del gobierno para pedir cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales, es tratar de precisar claramente la definición y el uso de cada una de estas instituciones. ¿Qué significa esto? ¿Que el Congreso va a poder hacer lo que quiere? No, pues porque cuando hablamos nosotros de que quien tiene la decisión final, en este caso de señalar si hay o no a trámite una cuestión de confianza es el Congreso, pero el Poder Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de poder plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional si hay un exceso. Muy bien, Por otro, entonces yo lo que quiero precisar aquí son varias cosas para que todos puedan ok, entender, porque los Exitosa. detractores dicen, ¿no? Usted me ha empezado explicando de que aquí estamos en un régimen presidencialista donde hay que poner ciertos límites a este régimen porque los presidentes tienen todo el poder. Sin embargo, Iván La Negra dice que de transparencia dice que más bien estamos mutando, que estamos cambiando, que ahora el Congreso se está haciendo más poderoso, que por qué no vamos a ese debate, que más bien con esta decisión del TC se está viendo este cambio. ¿Es acaso bueno, eso? totalmente falso, totalmente impreciso. Yo creo que el peligro de realizar interpretaciones más allá de la propia sentido de la Constitución y las instituciones históricas es el riesgo de poder justificar modelos autoritarios como lo que ocurrió con el régimen de Ayoub Vizcarra. Sobre la base de una interpretación, sobre el periodo de una cuestión de confianza, sobre una competencia donde no tiene, como también dejó un antecedente para que el régimen del señor Castillo también busque intentar a través de una cuestión de confianza someter un referéndum de la Constitución a través de este mecanismo, con el objetivo claro de poder disolver el Congreso de la República. No hay, eso no puede darse, y no es que se le esté recortando el poder al presidente de la República. El presidente de la República puede plantear las cuestiones de confianza que le parece, sí, las puede plantear sobre los temas de su propia competencia. Si considera que debe haber una universidad libre, gratuita, si considera que puede haber una empresa aérea nacional, o una suerte de nueva Europerú, y el Congreso no sé, no quiere poner a debate o no quiere darle prioridad, el presidente de la República a través del presidente del Consejo de Ministros puede pedir una cuestión de confianza. Está dentro de su competencia. Pero lo que no puede hacer es utilizar esta herramienta para poder Exitosa. invadir competencias de otros poderes públicos y a través de eso buscar forzar para una disolución del Parlamento. A ver, lo que ustedes han precisado es lo siguiente, ¿no? Y usted me enmienda la plana si es que yo me equivoco, ¿no? El TC ha determinado que el Poder Ejecutivo solo puede plantear cuestión de confianza respecto a sus propias competencias, sin que éstas puedan interpretarse de manera extensiva. Es decir, Por supuesto. no puede usar el mecanismo para reformas constitucionales, emisión Correcto, de porque leyes orgánicas, así como la elección de magistrados del TC, dado que estas son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. correcto, porque lo que ocurre es que la reforma constitucional no es competencia del gobierno. La facultad de reforma constitucional es una competencia del poder constituyente originario y ese poder lo tiene el Congreso de la República porque así lo ha diseñado la Constitución en el artículo 206. La composición del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional es un órgano que emerge como un legislador negativo, hay que revisar a Kelsen desde 1919 como una suerte de legislador negativo, por eso es que tiene su fuente en el propio Parlamento, Ya, porque es no por solamente eso entonces que ustedes dicen que cuando se quiso hacer cuestión de confianza por el tema
el referéndum, eso no va. Por supuesto, pero sí puede seguir planteando cuestiones de confianza el presidente de la República por referendos sobre lo que le habilita la ley 26.300. ¿Cómo cuál? Podría plantear, no sé, por ejemplo, una iniciativa legislativa que establezca la reforma de las AFPs. Muy bien, pero sobre el referéndum no, porque eso sí necesita una Sobre reforma el referéndum de la constitucional. Constitución, Ajá. sobre someter a referéndum las reformas constitucionales, Muy que es bien, distinto. acá hay una reacción de Ana Neira, que fue ministra de Justicia de Vizcarra, Exitosa. si no me equivoco. Ella ha puesto un ejemplo en una nota de la República. Si el Ejecutivo hiciera confianza sobre un proyecto de ley y este fuese archivado, lo más probable es que el Parlamento interprete que la confianza no ha sido rechazada. Parece ser una muestra más de que el TC legitima al Congreso al ejercer sus funciones sin control y sin parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Cómo me explica ese ejemplo que ella ha dado? Nuevamente le vuelvo a decir, tenga que justificar porque ha sido parte de este proceso prácticamente de un golpe de Estado atípico que se dio en el régimen de Vizcarra, instrumentalizando la cuestión de confianza para poder cerrar el Congreso. Y le vuelvo a reiterar que no se trata de que se archiva un proyecto y se interpreta, no, señor. Acá hay una cuestión totalmente definitoria. Se vota la confianza, se aprueba o no se aprueba. Y la confianza sigue siendo una herramienta del presidente de la República muy importante. Quizás no la han conceptualizado adecuadamente los asesores o los operadores de los regímenes políticos que han utilizado esto más bien para poder contraponer al Parlamento y justificar un cierre, porque sí pueden seguir utilizando esta herramienta para poder someter a decisión y a respaldo del Parlamento las políticas de Estado que tome el gobierno. Sí puede. El mismo régimen de Castillo que quería, no sé, instaurar una reforma agraria. La reforma agraria podía someter la cuestión de confianza. Ujú. Está en su competencia, Ya, pero lo que no puede hacerse es ajá. invadir competencias de otros poderes del Estado, Es porque si no decir, volveríamos a eso que estamos señalando, el poder presidencial que tenemos que contener. ¿El presidente sigue teniendo atribuciones para la cuestión de confianza? Sí, pero las tiene limitadas dentro de los cánones de razonabilidad más bien, porque lo que no puede hacer es invadir competencias de otros poderes públicos. entonces no es cierto el discurso cuando se dice que se le ha atado de manos Exitosa. al presidente de la República y que se ha quedado sin facultades casi de interponer una cuestión de confianza. En lo absoluto. El presidente de la República puede seguir planteando cuestiones de confianza, pero no puede cuestionar una reforma a la Constitución donde no tiene competencia. No puede cuestionar las atribuciones propias del Congreso, como elegir, por ejemplo, al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, cuando nace en Suecia, se llama comisionado parlamentario, porque es un parlamentario delegado. Es una elección del Congreso. Si no nos gusta el Congreso, si cuestionamos la composición del Congreso, pues habrá que hacer una reforma del Poder Legislativo. Pero desde un punto de vista de la interpretación y de la constitucionalidad, tenemos que someternos a las instituciones desde su origen, su historia y el hecho comparativo, como le digo, para poder configurar las instituciones en su debida dimensión. Y Ujú. no justificar ese supuesto equilibrio de poderes, ¿no? No sé, no sé cómo se suma, cómo se resta, porque definitivamente la naturaleza en un sistema presidencialista del presidente es que gobierna y del Parlamento es que controla. Y en este caso el control esencial lo tiene la Asamblea Legislativa a través de estas herramientas que finalmente frenan el poder del presidente. Ustedes también han emitido una sentencia que establece que el Jurado Nacional de Elecciones incurrió en afectación a derechos políticos del APRA al no permitir que concluyan proceso de inscripción en la elección pasada, ¿no? Ratificando así la decisión adoptada en el caso similar del PPC, ¿no? Entonces, se vulnera, ustedes dicen en esta sentencia que el Jurado Nacional de Elecciones vulneró los derechos, me imagino que políticos, de estos partidos, de estos partidos que pretendieron estar en contienda. Eh, bueno, lo que yo más he escuchado respecto a estas Exitosa. dos sentencias es que ya se sabe, porque se sabe de quiénes vienen, de un colegiado que está politizado y que se tira a la derecha. No lo sé. Mire,
Mire, ¿Qué piensa usted Rosana, sobre eso? Yo soy Karina. perdón, Karina, mil disculpas, Karina. Mire, la cuestión para nosotros es totalmente clara y contundente. Un órgano electoral administra el derecho de participación política y cuando coloca por encima del derecho de participación política los trámites, está afectando la participación política en sí mismo. Seguimos nuestra conversación con el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Muchas gracias por la espera, doctor Gutiérrez Tixe. Gracias, Karina. Yo le había dejado una pregunta y es en realidad reiterativo, ¿no? Porque se lo pregunto porque este país está bastante dividido y en la política más. Entonces usted forma parte de la máxima instancia en cuestiones constitucionales, ¿no? Dicen, hablan, murmuran, ¿no? Lo dicen directamente, ¿no? De que ya sabían cómo va a salir esta sentencia, ya sabían hacia dónde va a ir este tribunal, cómo van a sentenciar tal cosa, cómo va a ser el fallo, porque son más inclinados hacia la derecha. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en realidad nosotros estamos comprometidos con la Constitución, ese es nuestro norte. Y bueno, pues yo sabía primero que de Vizcarra era de izquierda, no lo sé, o sea, y nosotros estamos resolviendo las controversias sobre la base de la Constitución y se nos critica de todo, porque nosotros hemos señalado que en determinadas circunstancias el Parlamento tiene iniciativa de gasto, no, somos de la izquierda. Hemos habilitado para la devolución de la AFP, somos de la izquierda. Estamos frenando el estado del FONAL, no sé de qué tendencia ideológica seremos. Estamos haciendo algunas reformas también, o invocando a que se realicen algunas reformas desde el Ejecutivo en materia de políticas, sobre todo laborales o pensionarias, etcétera, pues que es nuestro compromiso. Y vuelvo a reiterar, creo que acá hay un error gravísimo, porque más bien no se entiende que lo que estamos haciendo es conceptualizando las instituciones dentro del margen permitido por la Constitución. Y como le vuelvo a decir, en este caso en concreto, el presidente de la República sigue teniendo un amplio poder para plantear una confianza, pero no puede ser propiamente que se plantee una cuestión de confianza con el objetivo de cerrar un Congreso. Estamos defendiendo la institucionalidad. Mañana puede haber un Congreso de tendencia más socialista democrática, por ejemplo, pero la Constitución es incólume y las atribuciones de poder tienen que preservarse. No es para un componente político coyuntural. Es la institucionalidad la que tenemos que defender. Fíjese que esta supuesta fáctica la ha utilizado un gobernante como Vizcarra y un gobernante totalmente opuesto ideológicamente como al haberse generado un precedente para poder manipular la Constitución con el objetivo de cerrar un Congreso. O sea, democráticamente el principio fundamental no pueden cerrarse. Si tenemos que hacer un cambio del Parlamento, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con ustedes, seguramente con muchos de los que hoy en día hay problemas en la comunicación. Nuevamente tenemos algún tipo de problemas en la comunicación. La última frase no se la puede entender. Usted me dice sobre el cierre del Congreso, la última frase no se la pudimos entender. ¿Me escucha ahora? Ahora le escucho mejor, sí. Sí, lo que le decía es que técnicamente pues ni el Poder Judicial ni el Congreso pueden cerrarse, porque forman parte del núcleo central de una democracia. Entonces la cuestión de confianza no puede utilizarse como una herramienta para justificar un cierre, sino básicamente con el objetivo de forzar a que el Parlamento respalde al gobierno en sus políticas de Estado. Eso es lo que estamos nosotros delimitando nuevamente. Y lo estamos haciendo sobre la base de la Constitución, muy a despecho que se nos quiera cuestionar por una tendencia ideológica que no es verdad, y lo hemos demostrado en muchos fallos, y seguramente en el futuro también lo vamos a demostrar con los casos que tenemos que resolver. Ustedes tienen en la lista de espera, se va a hacer en algún momento, delimitar el tema de la incapacidad moral permanente. En el Congreso de la República parece que no la tienen claro, o para ustedes no van a definir ese tema,
o está bien como está? No, ese es un tema que no ha llegado al Tribunal Constitucional. Ajá. Nosotros no tenemos ninguna demanda de inconstitucionalidad, ni competencial, ni nada sobre el tema de la cancha por incapacidad moral. El primer intérprete de la Constitución es el Congreso, y técnicamente el día de hoy está en manos del Congreso. Hay diferentes modelos. Hay vacancia por incapacidad mental, hay vacancia por incapacidad moral, que tienen otros nombres en el derecho comparado. En Argentina existe la vacancia por mal desempeño, ¿no? En otros países como el Ecuador, en Paraguay, etcétera, se utilizan estas figuras conocidas como el impeachment para hacer un juicio político por una cuestión de dudosa legitimidad de un gobernante, ¿no? Juan Clinton con el tema este de la practicante Mónica Lewinsky. Sí, claro. Entonces, son probablemente configuraciones, si la Constitución es clara, el primer intérprete es el Parlamento. Y si la regulación o interpretación que hace el Parlamento es cuestionable, pues en su Recién momento tendrá que llega llegar una a cosa. ustedes. Lo cierto En es que este caso, no tienen. no hay nada. No tienen una demanda. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por explicarnos desde su punto de vista qué es lo que ha pasado con estas sentencias, estas dos sentencias, y sobre cómo se maneja el tema dentro de este colegiado. Él nos dice que no es político, sino meramente interpretan la Constitución como lo manda la ley.